Buen día, mi nombre es Erika Marcela Niño Hernández. A continuación voy a hablar acerca de las reglas generales para formar distribuciones de frecuencia, donde abarca el rango, el no rango, donde abarca los intervalos de clase, la marca de clase, las frecuencias absolutas, relativas, acumulativas, el porcentaje, de acuerdo a una tabla que se va a realizar con el ejercicio que está dentro de la guía de aprendizaje, y a través de esa guía de aprendizaje voy a ir desglosando cada uno de esos conceptos, y adicional a eso voy a realizar un polígono de frecuencia, un histograma y una ojiva. Bueno, y el ejercicio que vamos a desarrollar según la guía de aprendizaje dice lo siguiente: a 40 trabajadores de una empresa de telecomunicaciones se les pidió que estimen el número de horas que habría dedicado a trabajar la semana pasada, tanto en casa como afuera, obteniéndose los siguientes datos. Tenemos estos datos que nos dan ahí. Y para eso, entonces, para iniciar a hacer nuestra tabla de frecuencia, necesitamos primero sacar 3 valores importantes para empezar a realizar la tabla. Entonces, para eso necesitamos el rango, que es el indicador que mide la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo según los datos que nos dan. Entonces, el rango tiene una fórmula que dice que se resta el valor máximo y el valor mínimo que hay acá dentro de la tabla que tenemos. Entonces, el valor máximo es 65, tenemos acá, y el valor mínimo es el número 30. Entonces, ya teniendo estos dos datos, ¿qué hacemos? Entonces, con esta fórmula hicimos lo siguiente: 65 de horas que trabajaron, que fue lo máximo, y lo mínimo fue 30. Entonces, restamos esto y nos dio 30. Entonces, ya tenemos el primer dato, que es el rango. Y ahora vamos a sacar el intervalo de clase, que son los que dividen el rango según los segmentos. Es decir, son las cuadrículas que vamos a utilizar para colocar cada uno de estos datos y poder empezar a realizar nuestra tabla de frecuencia. Entonces, para tener este dato, vamos a hacer lo siguiente. Para poder sacar entonces el intervalo de clase, vamos a hacerlo sobre esta fórmula. Entonces dice que tenemos esto multiplicado por la cantidad de datos que tenemos ahí. Y la cantidad de datos que tenemos ahí son 40, es decir, 40 trabajadores, que da un total de 6,32, y lo aproximamos al número 7. ¿Listo? Entonces, es decir, que vamos a tener 7 categorías para nuestra tabla. Luego vamos a sacar la amplitud, es decir, la amplitud es la distancia que habrá de un número al otro. Y así vamos a iniciar con estos 3 datos, ya vamos a iniciar a hacer nuestra tabla. Listo, una vez realizado esos 3 datos que tenemos allá, vamos a hacer nuestra cuadrícula. Nuestra cuadrícula debe tener 9 casillas. ¿Por qué? Viendo allá el intervalo de clase dice que debe tener 7. Listo, 7 para los datos que nos dan allá arriba. Ahora, le agregamos 2 más. La primera para colocar los títulos de cada una de las casillas que se van a desarrollar, y la última para hacer los totales y verificar que todo nos quede bien. Ya teniendo nuestra cuadrícula, la dividimos en 7 columnas. ¿Por qué? Porque vamos primero a colocar acá las horas trabajadas de los 40 trabajadores. Aquí vamos a colocar la marca de clase, que es como el intermedio de cada valor que vamos a colocar acá. En la frecuencia absoluta, es decir, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el intervalo acá. Cuando realicemos aquí esta parte de las horas trabajadas, la frecuencia acumulativa es el acumulativo de la frecuencia absoluta, que ya lo iremos desarrollando. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta
y de un intervalo y el tamaño total de la muestra como tal. Y en la parte allá del porcentaje, bueno, ya lo iremos desarrollando con los datos que tenemos allá. Entonces, para poder iniciar a realizar nuestra tabla de frecuencia, con lo que también desarrollamos allá, vamos a usar la amplitud. Entonces, para iniciar, vamos a colocar el menor de horas trabajadas, que fue el número 30. Entonces, para iniciar, dice que el trabajador que menos trabajó fue 30. Ahora, ¿para qué nos sirve ese número de amplitud? Pues es para darle la distancia entre las horas de los datos que tenemos acá. Es decir, entonces, 30 más 5 serían 35, que es la amplitud que nos dieron que desarrollamos allá. Y así sucesivamente vamos a desarrollarlo de 5 en 5, pero para aquí no vamos a colocar 36, sino vamos a colocar este mismo número acá y el acumulativo va a estar aquí cuando estemos desarrollando. Entonces 30 más 5, 35, luego 35 más 5. Una vez realizado ya todas las horas trabajadas de acuerdo a la amplitud que hicimos allá, es decir, la distancia que hay entre este número de horas con este, y así sucesivamente hasta llegar hasta lo máximo de horas que tenemos allá en esa tabla. Ahora, esta parte de acá es la suma que se va a realizar para verificar que los ejercicios o que el desarrollo esté adecuado. Entonces, ahora seguimos con la marca de clase, que es este. Para poder sacar esta marca de clase necesitamos desarrollar una pequeña fórmula para saber el intermedio que hay entre estos números. Es decir, que es como la mitad que hay entre estos dos. Entonces, para eso necesitamos hacer lo siguiente. Entonces, 30 más 35 es igual a 65 dividido en 2, da un total de 32,12. Es decir, que aquí vamos desarrollando nuestra tabla. Y así sucesivamente. Es decir, que la mitad de 35 entre 40, ¿cuánto es? Entonces aquí vamos haciendo con esta fórmula, entonces ya vamos desarrollando nuestra tabla y así sucesivamente hasta llenar toda la marca de clase. Listo, ya tenemos ahí nuestra tabla desarrollada en la marca de clase. Un dato importante, es decir que para la marca de clase es importante tener en cuenta la amplitud. Es decir, la mitad de 5 es 2,5, es por eso que se coloca aquí como después de este número se coloca 2,5, se le suma 2,5 para decir el intermedio que hay entre estos dos números. Ahora vamos a realizar la frecuencia absoluta. Para este paso es importante tener en cuenta algo porque a veces se cometen muchos errores a la hora de contar y organizar esa parte de los números que nos dan. Entonces, para poder hacer algo más fácil y que sea algo más asertivo, vamos a colocar, bueno, yo coloqué aquí un cuadro de más para poder llegar a la frecuencia absoluta. Es decir, vamos a buscar cuántas veces están los números, según cada número, en las horas trabajadas. Entonces, por ejemplo, 36, ¿en qué casilla iría acá? Iría en esta casilla. Entonces, por cada vez que de los números esté dentro de estos, vamos a colocar una rayita. Entonces, por ejemplo, allá, 30. Entonces, 30 está acá. Y así vamos viendo para no confundirnos. 47. Ese número 47 estaría acá. Y vamos, ¿cuántos van sumando? 60. Entonces, 60 iría acá. No acá, sino acá, porque acá es donde empezaría a acumularse. Listo, y yo ya lo terminé. Entonces, recuerden, van mirando número por número y van viendo esos números dónde están dentro de los que están acá. Y vamos llenando esos cuadritos para poder llegar a la frecuencia absoluta. Entonces, para llegar a la frecuencia absoluta, entonces ya iremos contando. Entonces, es decir que de esas horas hay 1, 2, 3, 4 que trabajaron sobre estas horas trabajadas.
Aquí irían 5 y 4, entonces 9, aquí 1, aquí 5, 6, 7, 8, 8, aquí 5, aquí 10 y aquí 3. Si estos números que están en la frecuencia absoluta, para saber si están correctamente esos datos, es decir que la suma de todos estos datos tiene que dar 40, es decir, las 40 personas o los 40 trabajadores que estuvieron trabajando esas horas. Ahora vamos a hacer la frecuencia acumulativa. Para hacer la frecuencia acumulativa vamos a hacer lo siguiente. Entonces, iniciamos acá colocando el número 4. Entonces, cuando ya tenemos el número 4 ahí, vamos a sumarle 4 a 9. Entonces, 9 más 4 serían 13. 13 más 1, 14. 14 más 8, 22. 22 más 5, 27. 27 más 10, 37. Y 37 más 3, 40. Es decir, que así nos debe dar la frecuencia acumulativa. Pero ojo, para saber que estos datos están bien, el final debe ser 40. Ahora, para poder desarrollar la frecuencia relativa, que sería esta, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Frecuencia relativa es igual a frecuencia relativa número 1, que es, vamos a utilizar los datos de la frecuencia absoluta para poder desarrollarla, dividido con el número de trabajadores de la empresa. Entonces, vamos a hacer el primero y ya después pues, vamos a ir solucionando. Entonces, vamos a hacer el primero. Entonces, dice que el primero es el 4. Entonces, 4 dividido en 40 es igual a 0,1. Y ese dato final lo vamos a colocar acá en la frecuencia relativa. Entonces acá sería 0,1. Y así sucesivamente con esta fórmula vamos a hacerlo. Entonces recuerden que es la frecuencia absoluta dividido en los 40 trabajadores. Y así sucesivamente hasta llenar la frecuencia relativa. Listo, yo ya realicé todas las divisiones para sacar la frecuencia relativa y ahora para poder sacar el porcentaje, bueno, algo importante, para saber si la frecuencia relativa nos quedó bien, la suma de todos esos resultados nos debe dar 1. Otro dato importante, si en caso de que cuando dividamos los números nos dé más de, por ejemplo acá, nos dé más de 3, lo recomendable es colocar solamente 3 números después de. Listo, y ya realizado toda la frecuencia relativa, vamos a sacar el porcentaje, que sería la última cuadrícula, para poder desarrollar nuestro polígono de frecuencias, nuestro histograma y nuestra ojiva. ¿Listo? Ya con estos datos podemos desarrollar esas gráficas. ¿Qué vamos a hacer entonces en el porcentaje? Para poder realizar el porcentaje necesitamos hacer lo siguiente. Entonces, con la frecuencia relativa vamos a multiplicar por 100 cada uno de estos valores. Entonces, por ejemplo, 0,1 multiplicado por 100 nos da un valor, es igual a 10. Entonces yo voy a colocar acá 10. ¿Listo? Y así sucesivamente con todos estos cuadritos y con todos estos datos para poder realizar el porcentaje. Dato importante, cuando terminen de hacer todos sus porcentajes, el total de todo, recuerden que debe dar 100. La suma de todos
estos datos debe dar 100. Una vez desarrollada nuestra tabla, después del proceso que tuvimos para poder realizarla, vamos a hacer un histograma y un polígono de frecuencia. Para el histograma vamos a tener los siguientes datos presentes. Vamos a utilizar las horas trabajadas y vamos a trabajar la frecuencia absoluta. Entonces, las horas trabajadas las vamos a colocar en la parte horizontal y lo que es la frecuencia absoluta lo vamos a realizar de forma vertical. Listo, y ya tenemos ahí abajo nuestras horas trabajadas. Vamos a utilizar la columna de la primera parte de las horas trabajadas. Vamos a trabajar esa parte, las primeras vamos a ir de 5 en 5, entonces de 30 del menor hasta el mayor número de horas trabajadas. Y vamos a utilizar la frecuencia absoluta. Yo inicié desde el 1 porque en la frecuencia absoluta iniciamos desde el 1 y el máximo número es hasta 10, entonces yo lo hice de 1 hasta 10. Y así vamos a iniciar a desarrollar nuestro trabajo y nuestro histograma. Entonces, para poder realizarla necesitamos los siguientes datos. Entonces vamos a empezar a desarrollarla. De 30, vamos a ver, de 30 a 35, aquí en la frecuencia absoluta está 4. Entonces, de 30 a 35 está 4. Entonces, 30 buscamos hasta acá. Y así mismo lo hacemos con el número 35. Lo hacemos hasta acá y vamos a realizar la primera. Listo. Una vez realizada la primera vamos a hacer las siguientes. Entonces, de 35 a 40 está el número 9. Entonces, de 35, el número 9 y a 40 lo mismo. Y bueno, yo ya terminé todo el histograma, ya saben. Entonces, de 30 a 35, ¿cuánto hay? 4. Que de 35 a 40 hay 9, que de 40 a 45 hay 1, que de 45 a 50 hay 8 y así sucesivamente vamos realizando nuestro histograma. Listo, para poder realizar el polígono de frecuencia necesitamos la marca de clase. Entonces, este resultado que está acá en esta columna, en esta casilla, vamos a utilizarla aquí en la parte de abajo. Entonces, vamos a colocar la marca de clase según los números. Entonces, de 30 a 35 está 32,5, como tenemos allá, que de 35 a 40 está 37,5 y así sucesivamente en la mitad de todos los números de horas. Entonces, vamos a empezar a realizarlo para poder hacer el polígono. Entonces, 32, la mitad de estos dos números, la marca de clase es esta. Y así, bueno, y así sucesivamente lo vamos a hacer con todos los resultados, Vamos a iniciar, vamos a hacerlo. Bueno, y ahí ya, pues, ya lo que vamos a hacerlo, ya teniendo nuestros puntos de referencia, vamos a realizar sobre ese histograma nuestro polígono. Entonces ya lo iremos organizando. Yo lo realicé aquí mismo porque pues es más fácil. Entonces ahí tenemos nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencia según la tabla que realizamos. Ahora procedemos a hacer el ojiva. Entonces, para hacer el ojiva necesitamos las siguientes casillas o los siguientes resultados. En la parte horizontal vamos a utilizar lo que es la parte de la marca de clase y en la parte vertical vamos a utilizar lo que es la frecuencia acumulativa. Entonces vamos a iniciar. Entonces aquí en la parte de arriba voy a colocar de 4 en 4 porque pues el menor es 4,
para llegar hasta 40. Entonces de 4 en 4 voy a ir contando o colocando las marquitas para poder realizar la ojiva. Listo. Y así tenemos ya pues como tal nuestros datos de la frecuencia acumulativa y la marca de clase. Entonces vamos a iniciar a realizar. Entonces de 32 la frecuencia acumulativa es 4. Entonces de 32 es 4. De 37,5 es 13. Entonces vamos a ir más o menos calculando dónde puede colocarse. ¿Listo? 42 sería 14. Tener en cuenta algo, las ojivas dan de menos a más. Tiene que ir creciendo. Y listo. Ahí tenemos nuestra ojiva ya con los resultados, con lo que realizamos. Podemos dar como fin a nuestras actividades.